Marcela Torres Peinbert, pues bastante escéptico, Manuel Bartlett. ¿Qué dices tú? ¿Cómo ves el Pues panorama? yo comparto totalmente lo que dijo Manuel. Yo agregaría una cosa más que no dijo Manuel. Acaba de pasar algo histórico en el país. Ana Ruelas, de artículo 19, acaba de ganar un amparo. Y En la la Corte. Corte nos mandata a los senadores que hagamos nuestro trabajo. Llevamos más de 10 años, Carmen, tratando de regular la publicidad gubernamental. Y 3 de que se publicó en la Constitución. Sí, toparla, ¿verdad? Que no haya compra absoluta, y aquí a nivel federal y en los estados, que es aún mayor, en donde los medios de comunicación, que aparentemente no son gubernamentales, en realidad lo son, porque el 100% del capital que los sostiene es gubernamental. Entonces, nos acaban de pedir que legislemos en eso. No Otro pedir, poder, no, ordenar. ordenar, Literalmente ordenar. literalmente ordenar, que legislemos, y no ha habido manera. Presentamos esa iniciativa, bueno, como diputada la presentamos hace 10 años. El primer día que entramos al Senado, presenté esa iniciativa de topar, de medir, Reglamentar. de reglamentar. Regular, quitarle discrecionalidad. Ni siquiera se discutió, ni se debatió en comisiones, la desecharon. La volví a presentar, ¿cuánto sería? Hace 6 sesiones, 5 sesiones, y simplemente ahí está, detenida. Tenemos un mandato del Poder Judicial, tenemos un término en abril, y entonces, exactamente lo que decía Manuel es lo que está sucediendo. Hay una serie de cuestiones gravísimas a nivel país que simplemente no se pueden discutir. Por ejemplo, otro ejemplo. La comisión de revisión del nuevo proyecto del aeropuerto no se ha podido instalar. Hemos exigido, pedido, atravesado las sesiones, interrumpido las sesiones, simplemente no se ha podido instalar oficialmente esa comisión de senadores donde está Alejandro Encinas, donde está Víctor Hermosillo, donde hay de todos los partidos, inclusive del PRI, para revisar una cosa muy similar al gran trabajo de investigación que hizo tu equipo en el Tren México-Querétaro, hay en el aeropuerto nuevo, en el nuevo proyecto del aeropuerto. Hay una serie de irregularidades enormes, hay partes del terreno enormes, 60 hectáreas donadas a Antorcha Campesina, que es una asociación afiliada al PRI. Hay una zona enorme que es un vaso regulador de inundaciones y para toda la complejidad de agua que tiene esta enorme ciudad. A veces sube el nivel de aguas allá y entonces eso sirve como un vaso regulador, y a veces las enormes cantidades de agua por la lluvia que caen se van para allá. Entonces, todos esos terrenos están siendo arrasados literalmente sin ninguna consideración ni técnica ni ecológica de ningún tipo. Ninguna discusión para hablar de ello. No se puede discutir sobre ello, simplemente no hay. Yo veo pues ya un blindaje. Lo último que pasa, bueno, pues es lo del fiscal carnal, ¿verdad? Todavía no han quitado ese 16 transitorio que va a provocar que tengamos 9 años a un fiscal general, protegiendo desde luego todo esta montaña de corrupción que yo siento que es grosera, es indignante, preocupante, ¿verdad? Y todavía no logramos que quiten ese 16 transitorio. Cada vez que preguntamos, que tratamos de trabajar en el tema, no hay sistema anticorrupción, no hay procurador, vamos a enfrentar una elección que va a ser fiscal especial para delitos electorales, no los hay tampoco. Bueno, ya hay una convocatoria sin candados para que no tenga vínculos partidistas. Así es. No. En esta elección que viene yo creo que van a haber ríos de dinero, y dinero no lícito, desgraciadamente, ¿no? Tenemos el ejemplo de Coahuila ahí, muy claro, y la investigación que se hizo en Estados Unidos, diciendo cuál es el origen del dinero de la campaña. Entonces son escándalos por todos lados que tú puedas ver en México, y como nunca siento una cerrazón absoluta.
en el Senado, en los medios de comunicación. Por eso es tan importante tu medio y tu voz libre y crítica y seria en sus investigaciones. Pero vemos una cooptación absoluta de medios de comunicación y una imposibilidad, además de regular. Senadora Torres Peinbert, volvamos al tema de origen de esta charla, que tiene que ver, es un elemento de este contexto general que estás dando. Sí. De los varios temas que pones a la mesa, desde luego, cada uno merece varios programas, evidentemente. Déjame regresar al punto de origen de esta información que hemos comentado con Manuel Bartlett y contigo ahora, que tiene que ver con algo relacionado con aquel tren famoso México-Querétaro, esa licitación que fue muy controvertida. Revisando tus intervenciones y tu intervención particularmente cuando exigías o pedías, ya casi suplicabas al Senado que se debatiera el tema de la licitación, incluso un punto de acuerdo que se superó porque ya se había dado la asignación del proyecto, pero que aún así se podía haber modificado para discutir cómo fue el procedimiento para asignarle a las empresas chinas y a esas mexicanas controvertidas como Tella de Juan Armando Hinojosa Cantú ese proyecto millonario. Bueno, tú has seguido como pocos legisladores el caso del tren México-Querétaro, además eres de Querétaro, entre otras cosas tienes un conocimiento adicional por ser precisamente de ese estado de la República, y hoy tenemos, volvemos al punto informativo, lo que Sebastián Barragán de nuestra Unidad de Investigaciones Especiales pone a la luz. Efectivamente, lo que aquí presentamos lo ratificamos. Un arbitraje que inició en 2015 y que en 2017 es confirmado por la solicitud de información que presentó ante Economía Sebastián Barragán, en donde nos confirman como medio que efectivamente China solicitó ese arbitraje y que pretende cobrar $600 millones más costes e intereses. ¿Qué significa esto? ¿Qué tal que pierda México eso? Vamos a pagar como país una cantidad multimillonaria. Ya me duelen los 23 millones de pesos que le pagamos a China por este mismo caso, pero esos 23 millones de pesos, entre comillas, es morralla, entre comillas, que fue para los pasajes que se compraron, para los gastos de operación que hicieron los afectados, y les pagaron 23 millones de pesos para eso, para resarcir eso que demostraron que se gastaron. Pero punto y aparte, estamos hoy frente a daños que reclama China por haber cancelado de manera indebida México ese contrato, que ciertamente, como ustedes lo vivieron, y por eso es tan importante recordar lo que Manuel dice y lo que dices tú, y esa sesión en particular, esa sesión donde Ruiz Esparza defendió como nunca el proyecto y su legalidad, y horas después estaba diciendo se cancela. Yo hago coincidir, porque lo vivimos directamente, eso con la inminente revelación de la Casa Blanca, donde estaba también involucrado el señor Juan Armando Hinojosa Cantú, y en ese reportaje se hablaba de que el que ganó el tren era el dueño de la Casa Blanca. Así de claro. ¿Sí? Hoy tenemos, 3 años después, esto que pues no nos habían contado. No sé si al Senado se lo habían contado, pero a la sociedad mexicana yo no tengo registro alguno, sino hasta ahora, de que hay una posibilidad, un peligro, un riesgo de que México tenga que pagar una cantidad así si es que llega a perder este arbitraje. Sí, mira, déjame platicarte que es exactamente lo que tú estás diciendo. Después de esa sesión, en donde quedó clarísimo que no checaban los números, no sabía Ruiz Esparza cuánto debía costar el boleto, habían dado distintos precios. El boleto del tren por venir. Habían dado precios distintos dependiendo del auditorio, las cuentas no salían, la pregunta era, responda que siempre va a tener que estar subsidiado este proyecto, porque no hay manera de que sea rentable por sí mismo. Él mentía y mentía y mentía, pero los números estaban muy claros. Una de las cuestiones que más se le cuestionó es justamente la participación de Tella, ¿no?, de este señor Gerard. No, de Hinojosa Cantú. Hinojosa Cantú y la del cuñado de Salinas de Gortari. Exactamente. Y él negando. Cuando salimos de ahí a las 2 horas, yo lo que sí supe es que saliendo de ahí se fueron directo a Los Pinos por un llamado del presidente.
junto con el que era presidente en ese momento de esa comisión, que era Javier Lozano. Entonces, dicho por él, se fueron directamente a Los Pinos. ¿Dicho por Lozano? Sí, directamente a Los Pinos, y ahí se les anuncia que se va a tener que cancelar por la investigación que tu equipo había realizado, que ellos ya sabían que venía y iban a cancelar. ¿Qué fueron? Una semana o 2 semanas después, yo tuve en mi oficina en el Senado la visita de una persona del gobierno chino, diciendo que por qué me había yo opuesto de esa manera. Yo le di todos mis argumentos y le dije, no tienen, ellos preocupados, porque decían, llevamos aquí ya trabajando en México, fíjate si no estaba amañada esa licitación, que ellos llevaban trabajando ya 1 año con técnicos, con ingenieros, con... Entonces, claro, ellos habían invertido un montón y para China era muy importante que un país como México, en un gobierno naciente de un nuevo gobernante, y etcétera, tomara y validara la tecnología china, que estaba desprestigiada, según me dijeron los propios representantes del gobierno chino. Y me dicen, bueno, ¿ese dinero me los van a tener que pagar? Y le digo, bueno, pues sí, seguramente sí. Pida usted que se le pague, porque pues, bueno, pero ¿por qué se opone usted tanto? ¿Tiene dudas de la tecnología? No, le dije, nada que ver con China. No es el tema. No es el tema es cómo los escogieron a ustedes, cuando todas las empresas licitantes, que no son ustedes, dicen eran 17, que 16 empresas alemanas, francesas, canadienses, norteamericanas, españolas, claro, alemanas, y todas decían 2 meses no es suficiente para hacer un proyecto de este tamaño. No, claro que no, era una pantalla, la licitación estaba ya de antemano amañada para que solo fuera esta empresa china, que es del gobierno chino, y que llevaban trabajando y estudiando 1 año atrás. Entonces, no me sorprende que ellos estén solicitando. Ahora, el monto de 11,000 millones de pesos, pues vamos a tener que pagar, ¿qué será? Todo el presupuesto de prevención al delito, ¿no? Es el equivalente la a todo quinta el parte de lo que se requiere para la reconstrucción de los sismos. No, es una locura. Es una locura. Pero aquí sí, es una locura. Aquí lo que vemos es, esto te explica, nada más en un solo ejemplo muy corto, por qué el gobierno del presidente Peña Nieto se está tratando de blindar de esta manera. Y va a hacer lo que sea para que la persona que quede a cargo de la fiscalía sea alguien que pueda cuidar de alguna manera, pues... Estos capítulos. Sí, estos capítulos que van a quedar... O sea, la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción y que dicen los demás legisladores que el tema es ese, ¿no? ¿Y qué va a hacer el PRI para mantenerse en el poder y que no entre algún otro poder político que pueda realmente investigar? Lo que ya está muy visto. Ya está muy visto. O sea, está muy visto, hay mucha información periodística, pero desde luego no hay una investigación de las instancias del Estado que deberían procesar y judicializar estas historias. Desde todos los puntos de vista hay materia prima para, indicialmente si quieres, pues presentar una investigación abierta y formal de varios temas. Uno de estos es que ahora tenemos que preguntarnos por qué el gobierno mexicano tendría que explicar con toda claridad, y lo tendrá que hacer en el arbitraje, o lo estará haciendo sin que nos hayamos enterado. Sí, pero además algo muy claro que liga al presidente mismo, ¿no? Esta investigación que tú hiciste con tu equipo de la Casa Blanca y de cómo estaban ligados y esta protección de intereses, bueno, no es nada más que sea el gobierno del presidente Peña, es el propio presidente Peña quien va a tener que rendir cuentas tarde o temprano a las y los mexicanos. Yo nunca en mi historia personal había visto, yo creo que ni siquiera López Portillo, ¿no? Pero un presidente con escándalos personales de tanta corrupción, Carmen. Por eso es tan importante la investigación que ustedes hicieron, ¿no? En el caso del papel del presidente de la República, uno puede suponer que el presidente tomó la decisión de cancelar el proyecto del tren México-Querétaro. Lo podría uno suponer porque una decisión de ese calibre, ni modo que la tome cualquiera del gabinete, pero no hace falta que lo supongamos.
ya está un documento del propio secretario de Comunicaciones y Transportes donde explica con claridad que fue una decisión que se tomó con la anuencia del presidente y que no hay documento. Alguien pidió en estos ejercicios de transparencia y de acceso a la información que SST diera el documento donde el presidente le solicitaría esa cancelación, y lo que dice en la respuesta, que también ya es pública para quien la quiera leer con detenimiento, es que fue una decisión presencial, es la palabra, es decir, entre el presidente y el secretario, y que ahí se tomó la decisión. Ni modo que se le adjudique al secretario, estando el presidente presente, en una decisión de este tamaño. Quiere decir, si alguien tenía duda, de que fue el propio presidente de la República que decidió cancelar el tren México-Querétaro en las mismas horas y momentos en donde sabía la presidencia que estaba por publicarse el trabajo de esa investigación especial de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, donde, yo lo puedo aquí confirmar directísimamente, los periodistas que trabajamos en ese reportaje tuvimos que cambiar la entrada del reportaje cuando nos enteramos que el tren México-Querétaro llevaba en su panza el nombre de Juan Armando Hinojosa Cantú, y la entrada del reportaje ya incluye el tema del tren. Y eso estaba por suceder en esos precisos momentos y horas. Por eso podemos interpretar que esa decisión de la cancelación del tren ante la inminencia de una publicación a nivel nacional e internacional que involucraba tan directamente a Enrique Peña Nieto como la Casa Blanca y al señor Juan Armando Hinojosa Cantú, pues fue tomada en un contexto de cierto grado de desesperación por el significado que tenía que se supiera al mismo tiempo que el tren estaba cuestionado por los senadores y por los críticos, y que ese tren estaba relacionado con el dueño legal de la Casa Blanca que estaba por conocerse. Ese es el contexto de cosas y es el momento justo en donde se puede entender qué pasó de ese jueves cuando el secretario Ruiz Esparza tiene una batalla campal con los legisladores y dice: ni de broma vamos a cancelar este tren, ni sigan insistiendo, no lo vamos a hacer, sería ilegal. Y sale de ahí, va a Los Pinos, abren las cuentas y deciden cancelar el tren. No creo, sinceramente, que haya sido por las críticas serias que ustedes hicieron al proyecto mismo de la licitación. Ojalá tuviéramos ese poder, ¿no? Yo cuando 2 horas después, la verdad te voy a platicar, me fui a cenar con uno de mis hijos y le estaba yo contando, le dije, es que es increíble lo que está sucediendo. Y en eso me hablan y me dicen, ¿qué crees? ¿Se va a cancelar? No, hasta me asusté, dije, qué barbaridad, qué efectividad. Qué poderosos los legisladores. No, claro que no. Es que sabían lo que venía como resultado de tu investigación. Y si me apuras, a partir de ahí, Carmen, yo creo que se derrumba la credibilidad en el presidente Peña Nieto. Ya queda, acuérdate, después vino su esposa explicando la cosas, Casa Blanca. Sí, la Casa Blanca. Uf, bueno. Y yo creo que a partir de ahí es un punto de quiebre en este sexenio, en este gobierno. El presidente pierde credibilidad, no para mí, sino para las y los mexicanos, que yo creo que eso es gravísimo. Y no habíamos tenido un presidente actualmente con tan poquita credibilidad. Yo creo que fue una investigación oportuna, precisa, que develó cuál era la intención real de Peña Nieto al llegar al gobierno. Y era básicamente hacer negocios y enriquecerse. Y megaproyectos. Era un megaproyecto. Las cifras no daban. Yo trataba de decirle cuántos vehículos habían calculado para calcular el número de personas. No en lugar del debate técnico. No. Realmente había que entregar esa licitación, todo indica, a ese grupo, ese consorcio de empresas chinas. Algo pasó en el camino, nosotros también tenemos registro y también se ha publicado en estos nuestros espacios. La incorporación de Tella se dio al final de todo el asunto. Se subió, literalmente, en términos de lo que pudimos registrar. El señor Gerard, que es el cuñado. Del señor Juan Armando Hinojosa. Okay. El de Hinojosa Cantú se incorporó al final del procedimiento, precisamente antes de la postulación, en donde llegaron solos,
porque los 16 competidores gigantes, grandes empresas, ya las mencionaste tú, simple y llanamente desistieron de presentarse. Esa fotografía que es histórica de Reforma, donde muestra ese momento donde se da la escena en donde se supone tendrían que llegar los competidores para presentar sus propuestas en el proceso de licitación y no llega nadie más que los que ganaron. Sí. Esa imagen que después hizo que el secretario Ruiz Esparza dijera que lo que había publicado Reforma le hace mucho daño a México. Imagínate. Sí, y además la historia que ya traía Juan Armando Hinojosa como el consentido constructor del sexenio de Peña como gobernador del Estado de México, ¿no? El Hospital General, que lo construyó él, otros megaproyectos, donde se ve que, bueno, pues dijo, ahora va a ser la mía. Ya llegando a la presidencia vienen más grandotas, y bueno, ¿no? y que lo digas, hay varios proyectos donde está involucrado en el propio hangar del nuevo avión presidencial, por ejemplo, también. Que es todo un lío, ese también es un tema que hemos reportado ampliamente, ese hangar que terminó en bodega, al final de cuentas, el proyecto original va a ser realmente una bodega, en fin. Estaba también el grupo de Juan Armando Hinojosa Cantú incorporado a uno de los consorcios del aeropuerto, del nuevo aeropuerto internacional, y ya en medio de todos estos escándalos, pues lo tuvieron que bajar. Ya en cierto momento dijeron, ya no es pertinente tenerlo más en estos proyectos, y supongo que los empresarios de las empresas que aceptaron en algún momento incorporar a las empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú, pues ya a estas alturas del partido mejor le invitaron a retirarse. Sí, y además la perversidad, tanto el tren México-Querétaro como el aeropuerto, son obras, claro que necesarias, ¿no? Nadie se podría oponer a eso. Sin embargo, sí es cuestionable cómo van a ser un mega aeropuerto. Bueno, esa es una discusión. Tú dices, claro que necesarias, pues yo abriría otro debate respecto a la idoneidad, tanto del tren como del aeropuerto. O sea, lo que creo que coincidimos, nadie podría negarse a que México desarrolle infraestructura, desarrolle proyectos, los correctos, los idóneos, los precisos para sus necesidades. Sí. Ciertamente ese debate de la idoneidad de un aeropuerto así ya asado o del tren México-Querétaro, etcétera, pues no se dio. No se dio en el Congreso, lo tomaron como una decisión ya resuelta. Era uno de los puntos más importantes de esta comisión. La tendencia a nivel mundial es de tener varios aeropuertos en una misma ciudad, para que si sucede algo en un acceso a un aeropuerto, puedas tener distintas opciones y que no se quede esa ciudad sin la posibilidad de recibir vuelos o de salir de ella misma, ¿no? Aquí no. Aquí, habiendo opciones de aeropuertos militares, de aeropuertos cercanos, no. La idea es acabar con el aeropuerto actual, que además ya están pensando en que van a hacer un desarrollo de viviendas y comercial, y hacer un mega aeropuerto donde se junte el aeropuerto militar, el aeropuerto de vuelos domésticos, el aeropuerto de vuelos internacionales, todo en un mismo lugar, que tiene un solo acceso, y es este circuito mexiquense. Además, el circuito mexiquense. Solo acceso. Sí. Que es otra historia. Que es otra historia. Y, bueno, pues la idea del tren, ¿verdad? Que es lo que dices, bueno, qué bueno que haya opciones de transporte entre México, el Bajío y el resto del país, pero debatidas, estudiadas, sabiendo que van a tener que ser subsidiadas. En el mundo entero, los trenes están subsidiados. Pero ¿por qué engañar entonces a la gente y decir, no, va a ser súper rentable? Eso era una mentira. En el mundo entero, Carmen, en Francia, en España, todos los trenes tienen un subsidio importante porque es carísima su operación. Pues esa era la discusión que se tenía que haber dado, si era la mejor opción un tren o a lo mejor ampliar la carretera, o ve tú a saber, no digo cuál es la respuesta técnica, lo que sí queda claro es que esa exigencia tuya y de otros legisladores de discutir el proyecto mismo, además de las condiciones de la licitación, pues era fundamental. Claro. Y eso fue una cerrazón total. Y ahora era el tren por el tren. Y ahora es igual en el aeropuerto. Y ahora es igual en el aeropuerto. En el aeropuerto este nuevo proyecto fue igualito, no pudimos ni siquiera podemos revisar, ¿no? Las compañías han invitado a algunos senadores como de visitas de cortesía, pero una investigación sistemática, un acompañamiento, una apertura de la información, lo cual es nuestro derecho como ciudadanos,
pues no existe. Pues supimos, Marcela Torres Peinbert, que el 85% del costo del famoso tren, que ya no fue, sería financiado por el Exim Bank de China, y que tendrían un contrato por 20 años y que tendría incluso 2,5 años de gracia, si fuera el caso, ¿no? Y una tasa de interés ya determinada, y etcétera, etcétera. Bueno, había ciertos datos respecto al financiamiento del proyecto, pero hasta donde me quedo con lo que dices, no había claridad sobre las condiciones de esa licitación y si de pronto no iba a ocurrir, como ya nos ha ocurrido, que habría que rescatar al tren, ¿no? Como los proyectos carreteros que le cuestan una fortuna al Estado, porque hay siempre una explicación de por qué no resultó la aritmética y entonces hay que pagar. Y entonces hay rescates carreteros y hay rescates de proyectos, y aquí tendríamos que plantear desde el principio para un proyecto así si ese tren financiado por el gobierno chino le iba a poner el gobierno mexicano dinero de nuestros impuestos en algún punto de la historia para financiar la parte que faltaba o para pagar los subsidios, dado que la aritmética del negocio, como tú dices, en el mundo entero no da para los trenes. No da. No da para los trenes. Esa era una de las razones que dijo Ruiz Esparza de por qué habían elegido a China y no a ninguna de las otras compañías que tienen mucho más experiencia en trenes, y por qué es importante para el gobierno chino que quede claro que ellos no son los culpables, que ellos actuaron de buena fe, digamos, que aquí pues queda cuestionado al momento de que se abre una licitación aparente 2 meses antes de que se dé el fallo final. 17 compañías extranjeras dicen no es tiempo suficiente, pero ahora el propio gobierno chino dice no, llevábamos 1 año trabajando antes. Entonces, exactamente, además pues, bueno. también con documentos que se pueden consultar en las investigaciones que hemos presentado en estos 3 años, también se puede ver claramente que a esas empresas chinas es a las que se les dio un trato diferencial respecto a las otras competidoras. Sí. La visita que se hizo a China, ¿no? Es decir, hubo una real interacción entre el gobierno mexicano y el gobierno chino respecto a las otras opciones. Sí, no, desde luego. Claro que se les dio. Y ahora, bueno, pues este dinero que están demandando tiene que ver con ese trabajo previo que hicieron. Pues tiene que ver con lo que están alegando, que es no buena fe, no transparencia. O sea, el gobierno de China, según lo que nos contestó la Secretaría de Economía en este documento de respuesta a la solicitud formal por transparencia, es que el gobierno chino no nos dieron el documento original, nos dieron la interpretación de Economía sobre el documento original del inicio del arbitraje de inversión contra el gobierno de México. Y en esta media cuartilla de respuesta de la Secretaría de Economía del gobierno mexicano, ahí dice que los ganadores de la licitación consideraron que las autoridades mexicanas, leo textual, no actuaron de manera transparente, de buena fe, ni garantizaron el debido proceso legal. El monto de los daños reclamados asciende, y hablan en presente, asciende a $600 millones estadounidenses, más intereses y costas. Y ahora, pues necesitamos, y por eso estamos aquí, necesitamos revisar por qué estamos frente a esta posibilidad de que México pudiera en algún momento pagar esa cantidad o la que fuera, en un caso donde la cancelación misma del tren está relacionada con una decisión abrupta de un gobierno que estaba atrapado por la información que estaba conociéndose. Sí, atrapado por su propia corrupción. Sí, desde luego, habrá que darle seguimiento puntual a esta demanda. ¿Damos por cerrado el sexenio y esto no podrá ocurrir sino hasta el que sigue? ¿O qué dices, pues mira, Marcela, senadora? ¿En qué ventanilla se dilucían estas cosas? Mira, yo me avergüenzo, y tengo que decirlo así, de pertenecer a un Senado que ha renunciado a su facultad de revisión, a su facultad de contrapeso del Poder Ejecutivo. No lo digo yo, está ahí el mandato de la Suprema Corte de Justicia que nos ordena legislar, nos ordena hacer nuestro trabajo. Es vergonzoso, Carmen. Por eso es que, desde luego, a título personal, pues presentaré
un exhorto, todos los recursos legislativos que tengamos para exigir una respuesta, además, ahora a estos 11,000 millones de pesos que va a haber que pagar. Si ¿no? perdemos. Sí, va a haber. Sabemos. Sí, bueno, pero ya nada más seguir el camino legal le va a costar al país. Por lo pronto, se están contratando, según Compranet, servicios de asesoría legal con Canadá, por cierto, según el reporte que aquí compartió Sebastián Barragán con nosotros, servicios de asesoría legal internacional para sortear varios asuntos, uno de ellos O sea que los costos siguen sumándose. Siguen sumándose. Sí, yo creo que de esto tendría que haber una respuesta, pues ya de otra índole, del propio presidente, del propio secretario del CCT. El presidente está ocupado en otras cosas, anda jugueteando con que se despisten o no se despisten, anda pues en otro canal. Comprando medios de comunicación, comprando propaganda a favor de él, anda en otra cuestión, tratando de pues tapar, veo yo, una montaña de corrupción que ha construido él mismo. Entonces, yo espero que ante las elecciones que vienen el año que entra, las mexicanas y mexicanos tengamos la suficiente sabiduría y sensatez de votar por una opción que realmente pueda ayudar a este país a ser más transparente, a ser menos opaco, menos corrupto, en donde esta clase política, este grupo llamado la mafia del poder, en la cual coincido, en donde hay empresas privadas, en donde hay medios de comunicación, en donde hay políticos hablaste como si fueras de Morena, porque estás citando a Andrés Manuel, y tú eres del PAN, ¿no? Sí, yo no soy de Morena, pero coincido en que hay una mafia en el poder. Sí coincido en que hay una mafia en el poder. Creo que... Siendo del PAN, sí. Creo que hay empresas, creo que hay medios de comunicación también, y políticos y políticas en mi partido y en el PRI, desde luego, y a lo mejor en algunos otros también, en los que ya no hace viable el que continuemos por esta ruta. Hay una desconfianza, hay una ruptura, hay un muro y una trinchera muy grande entre las ciudadanas y ciudadanos y una clase política que tiene que hacerse un puente, tiene que romperse ese muro. Tenemos que abrir la información gubernamental, tenemos que generar confianza, porque no puede haber un gobierno sin la confianza de los ciudadanos. Y eso pasa por las elecciones del año que viene. Yo espero que tengamos esa sensatez, que no votemos por lo mismo, que no votemos por lo mismo que estamos quejándonos, y que haya posibilidades, entonces sí, de pedir una rendición de cuentas al presidente. Creo que también hay organismos internacionales puestos en eso. Ojalá y funcione. Y no es en contra de una persona, pero sí en contra de un fenómeno que es la corrupción, el engaño, el robo de los recursos que estamos requiriendo en cientos y miles de rubros. No nada más pensamos en las becas de CONACYT para muchachas y muchachos que quieren estudiar en el extranjero. Todo el monto total al año son 7,000 millones de pesos, Carmen. Esta multa... 7,000 millones de pesos. Sí. Menos que esta multa. Que esta multa. Pues más que multa, que este proceso en el que México va a tener que pagar. Todas las becas del CONACYT son 7,000 millones de pesos anuales. De pesos. Y aquí estamos hablando de 11,000 millones de pesos. No, bueno, ya si nos ponemos a hacer cuentas de qué podríamos comprar con 600 millones de dólares, bueno, pues es una barbaridad. Habrá quien diga que China se está pasando porque el proyecto ciertamente era multimillonario, pero 600 millones de pesos es demasiado, o es mucho, es poco. Eso ya es discusión del propio arbitraje que está en curso. Lo que sí eso ya veremos qué dice el panel. Perdona que te interrumpa, sí. Vamos a ver qué determina un panel de arbitraje que se dieron el gobierno de China y el gobierno de México hace algunos años. Es un mecanismo de resolución de controversias
por razones de proyectos y de inversiones en los países respectivamente. Ese mecanismo que crearon los dos gobiernos es el que se activó en 2015 y es precisamente el que tendremos que seguir de cerca. Ojalá que la Secretaría de Economía nos amplíe la información. Ya dio esta información a través de Transparencia con Sebastián. Esperemos que la Secretaría de Economía nos cuente en este momento en qué va el proceso de arbitraje. Si hubieran ganado o perdido, supongo, Marcela, no sé qué pienses, senadora, nos lo hubieran dicho en esta respuesta. Sí. Si hubiera ganado o perdido el arbitraje en México y ya lo supiera, el gobierno mexicano nos lo hubiera informado en este documento que nos da de respuesta. Aquí solamente dice que efectivamente se inició el aviso, que se dio el aviso de intención de iniciar el arbitraje y que el monto de los daños reclamados asciende a $600 millones estadounidenses más intereses y costas. No tenemos más información, la estamos solicitando a la Secretaría de Economía para saber si está instalado el panel, si están ya en alegatos para el arbitraje, si contrató los servicios canadienses para asesoría legal para este caso y en qué va el asunto, cuánto nos costó la asesoría internacional para enfrentar el caso por parte de México. Ojalá que la Secretaría de Economía conteste a este medio de comunicación o a los senadores de la República si se lo preguntan. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que ver qué sucede en el proceso. Lo que sí es cierto es lo que legítimamente reclama el gobierno de China. Llevaban un año trabajando. ¿Y sería que el año también las demás empresas trabajaron un año antes? No, claro que no, todos renunciaron. Esa revelación que nos das, perdón, la dejé pasar así como si fuera cualquier cosa, pero es importantísimo. A ti, como legisladora mexicana, te fue a buscar un representante del gobierno chino y te preguntó ¿por qué se opone usted tanto a nuestro proyecto? Y en esa conversación que tú estás aquí revelando, te dio a conocer que llevaban trabajando un año antes el proyecto, cosa que hasta donde podemos ver no lo hicieron las otras 16 empresas. Quiere decir que había por anticipado un ganador. Claro. ¿Pregunto? Sí, desde luego, claro. Por supuesto. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Y por eso tenían razón las otras 16 gigantes participantes en decir ¿cómo que 2 meses para hacer este proyecto? Eso es imposible. En el proceso de investigación que nuestros colegas de la Unidad de Investigaciones Especiales han hecho espléndidamente en estos años, 3 años que han transcurrido, hubo un momento donde se le preguntó directamente a las competidoras cuando perdieron, bueno, cuando declinaron. Y tenemos respuestas ahí, las podemos consultar en nuestro sitio. Recuerdo perfecto la de Alstom, por ejemplo, en donde hablaba de que era imposible hacer un proyecto de esa naturaleza en 2 meses, como pretendía el gobierno mexicano en las bases de licitación, que eso era absolutamente imposible. Yo recuerdo, y la revisé ayer mismo en la noche, ya tardísimo, la entrevista que le pude hacer al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, cuando estábamos en MBS, precisamente con este tema, y en la entrevista con el secretario Ruiz Esparza, en ese momento en la radio, le pregunté específicamente de lo que nos iban diciendo las empresas que declinaron. Y él da una explicación de por qué tiene que mantenerse en los 2 meses. Y da una serie de explicaciones que no sé si se puedan revisar, porque como no podemos tener esos contenidos en nuestro sitio porque estamos demandados, imagínate, no puedo recuperar con libertad esos contenidos por las demandas que nos han presentado, pero en fin, ahí te lo contaré después. Eso que revisé muestra a un Ruiz Esparza precisamente explicando por qué sí 2 meses. Y con lo que tú nos dices esta mañana de noviembre 2017, hace un sentido total. Las empresas gigantes que decían en 2 meses es imposible hacer esto, tenían total razón. Y la explicación de por qué 2 meses era suficiente no era más que una pantalla para justificar por qué se le dio el contrato a un consorcio como los chinos. Porque si llevaban 1 año antes trabajando para un proyecto de esa naturaleza, quiere decir que las otras competidoras tenían razón. Sí, y la desigualdad, la inequidad en el acceso a la información y el tiempo suficiente, en este caso, habla de algo realmente muy grave que desde 1 año antes el gobierno mexicano haya dado pie o apertura a un consorcio o consorcios chinos, y lo demás fue una pantalla. Sí, y entonces imagínate qué dice Alstom,
¿Qué dice Bombardier? ¿Qué dicen los que participaron? Pues han de estar verdaderamente enojados. Pues sí, o contentos de no haber entrado a un No, país bueno, con ahora que tú das ese dato, Sí. pues los otros participantes dirán, o sea, me hiciste trabajar para participar en algo que ya tenías decidido. Al Sí. parecer, pregunto. Yo Sí, solo hago preguntas para que no nos demanden. Sí, sí, yo tampoco tengo la absoluta certeza, pero bueno, el gobierno chino cuando llegó a mi oficina y esta mujer que venía a preguntarme por qué me oponía yo tanto a que fueran ellos, etcétera, me dijo, bueno, llevamos 1 año trabajando aquí en México. Entonces, bueno. ¿Qué dato? Todo eso es lo que desde el ámbito periodístico se ha podido saber y conocer, desde el ámbito legislativo se ha podido tener con voces como la tuya, como la de Bartlett, como los que fueron críticos en su momento. El actual gobernador de Querétaro, recuerdo, también estaba en esa reunión, Francisco Domínguez, también paisano tuyo, también se manifestaba en términos de que se tiene que abrir la discusión. En fin, aquellos legisladores que pusieron el tema y que exigieron que se debatiera, etcétera, 3 años después los estamos escuchando de nuevo, ahora que sabemos que hay un arbitraje de esta naturaleza, o la admisión o la intención de iniciar un arbitraje de esta naturaleza, y que ahora, bueno, pues tenemos los datos que nos ha compartido la Secretaría de Economía con la confirmación de que efectivamente China reclama $600 millones. ¿Y qué hacemos con esto en un contexto como ese? Es la gran pregunta. Pues sí, mira, hay un grupo de legisladores que nos hemos autodenominado GAC, ¿no? Grupo Anticorrupción, que nos dimos a la tarea de presentar cada semana, a partir de hace 4 años, un escándalo cada semana de corrupción del gobierno federal. Tenemos una colección muy grande, tenemos inclusive denuncias presentadas ante la PGR que nunca fueron ni siquiera respondidas, pero hay un sinfín, Carmen. Yo realmente espero que en algún momento pueda haber justicia y este tipo de robos al dinero de todas y todos los mexicanos pueda ser de alguna manera resarcido. No solo se exige sanción, sino un resarcimiento a un país que le urge ese recurso en educación, en tecnología, en oportunidades para nuestras niñas, niños y adolescentes, en seguridad, ya nomás en seguridad. Hay 7 feminicidios todos los días en el país, 17% de ellos en el Estado de México. Y la respuesta es, bueno, pues que las policías no están equipadas, que no hay suficientes patrullas, que no están bien armados. Bueno, imagínate todo ese recurso en proteger a nosotras, a las mujeres. 65% de las mexicanas dicen haber tenido algún tipo de violencia, haber sufrido algún tipo de violencia. Y simplemente la respuesta del Estado es no hay recursos para responder a ellas en municipios, y el dinero acá yéndonos a ríos en trampas, en multas que hay que pagar por las propias malos manejos de nuestro gobierno federal. Marcela Torres Peinbert, senadora de la República, te aprecio mucho tu visita a este estudio. Seguiremos, Alabra, si me lo permite, seguiremos dando curso a estas informaciones. Espero que la Secretaría de Economía conteste nuestra solicitud de entrevista para poder ampliar todo esto, y ya nos contarás si desde el Senado también pues le piden a la Secretaría de Economía y al gobierno mexicano alguna información adicional o toda la información necesaria para saber en dónde estamos parados. Cuenta con lo haré. No sé qué tanto éxito tenga, porque como te digo, es imposible que algo prospere ahí, pero cuenta con que lo haré y te lo haré llegar. Yo de veras te agradezco, no sabes lo honrada que me siento en poder platicar contigo, que eres, como ya te dije, una mujer que seguramente pronto recibirá algún gran premio por tu compromiso con la verdad. Y bueno, honrar, senadora, honrar el trabajo periodístico. Gracias por tu apapacho y tus comentarios. Y bueno, gracias sobre todo por estar aquí para analizar y ver estas informaciones que hemos presentado a lo largo de esta semana con el trabajo de Sebastián Barragán y de nuestro equipo de investigaciones especiales. Gracias, senadora. Estamos al habla y buenos días. Volvemos después de la pausa. Estamos con usted en un instante más.